Buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro curso. Estamos en la quinta sesión del curso El Camino de Jesús. Y el tema es la elección. Entonces, si nosotros queremos caminar su camino, el paso que hay que dar es elegir su camino. Entonces voy a hablarles en esta sesión acerca de las decisiones que tomamos en la vida. Nosotros todos hemos sido creados libres para elegir. Esto es lo que en la Escritura, cuando se describe la creación del hombre, se dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza. La imagen está relacionada a la libertad. Somos imágenes de Dios porque somos libres, como Él es libre. Y somos semejantes a Él porque podemos vivir para siempre, como Él es eterno. Entonces, los antiguos padres, los padres de la iglesia, tenían una expresión muy bonita, decía, nosotros somos libres en camino a ser semejantes. Somos libres a imagen de Él, en camino a ser semejantes a Él, viviendo para siempre. ¿Y cómo nosotros caminamos ese camino? Eligiéndolo. Dios nos ha creado libres y somos nosotros los que elegimos nuestro camino y decidimos nuestras vidas. Somos nosotros los que decidimos. Nosotros no somos títeres en manos de Dios. Dios no juega con nosotros. Somos nosotros los que decidimos cuál será nuestro destino. Dios pues no nos impone sus deseos ni nos obliga a que lo elijamos. La gente piensa que nosotros somos como robots o marionetas en manos de Dios y que nosotros haremos lo que Dios nos maneje. Pues no es así. Nos crea libres para que nosotros mismos decidamos nuestros destinos. Y siempre, ¿cómo será que nos crea libres? Que siempre va a preguntarnos si queremos hacer lo que Él desea. Nunca nos va a imponer su voluntad. Siempre nos va a preguntar y va a esperar a lo que le digamos. Siempre va a esperar nuestra libre respuesta. Y esto fue lo que pasó con María de Nazaret. Como ustedes saben, María recibió la visita del ángel. El ángel le comunicó a María su deseo de que fuese la madre de Jesús. Y esperó su respuesta. El ángel no se fue hasta que María no le dijo que sí. Va a responder a sus preguntas, pero finalmente Dios lo envía porque quiere saber qué cosa es lo que elige María. Dios no le impuso pues su voluntad, sino solo le preguntó si lo quería ayudar. María ha podido decirle que no, y si María le decía que no, Dios ha ido a buscar entonces a otra María que le dijese que sí. Si bien Dios desea reinar, siempre va a respetar cualquier decisión que tomemos, incluso si decidimos contra Él. Es decir, Dios no nos va a obligar a no pecar. Si nosotros elegimos pecar, Dios con tristeza va a respetar la decisión que hemos tomado, pues para eso nos ha creado libres, porque si no pudiésemos elegir en contra, entonces no seríamos libres. Eso significa que si nosotros no queremos vivir bajo su reinado, Él no nos va a obligar a hacerlo. Dios va a respetar mi decisión. Y si yo no quiero vivir con Él, viviré sin Él. Dios respetará mi decisión. Por eso es que la Iglesia afirma la existencia del infierno. La existencia del infierno respeta la libertad nuestra, porque yo le digo a Dios, mira, yo no quiero vivir contigo, yo quiero vivir para siempre sin ti. Entonces, vivir para siempre sin Él es infierno. Entonces, sostener la existencia del infierno no es otra cosa que garantizar la total libertad que tenemos. El mensajero, el ángel, le dio por terminada su misión cuando fue a hablar con María. Cuando ella respondió
he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Recién cuando María le dijo, acepto, soy la esclava del Señor, quiero ser la esclava de Él, y entonces que sea en mí lo que tú quieras. Con su sí, María entonces estaba dispuesta a colaborar con Dios en su deseo de salvar al mundo. Y recién con eso, el ángel se fue. De la misma manera hace Jesús con nosotros. Él nos va a invitar, y nos va a invitar libremente, y nos va a invitar a que elijamos ayudar a que su Padre reine. ¿Queremos aceptar su invitación? ¿Lo queremos hacer? Esa es la pregunta, ¿no? No nos va a obligar, no nos va a forzar. Más bien, si quieres ser perfecto, dice, si quieres es tu decisión. Si quieres, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y después, ven y sígueme. Este tema lo vamos a ver más adelante cuando veamos qué cosa significa dejarlo todo. No es deshacernos de lo que tenemos, lo explicaré más adelante, probablemente el próximo lunes, pero es muy importante entender esto, ¿no? Porque si no vamos a estar liados y no nos vamos a arriesgar a seguir el camino. La decisión es nuestra y la decisión es libre. Si queremos ser perfectos, caminamos. Y si no queremos, no nos va a obligar Dios. Se trata de una decisión fundamental que reorientará toda nuestra vida. Si nosotros realmente elegimos seguirlo, toda nuestra vida cambiará radicalmente. En la vida en la que estemos, sea casado, sea religioso, sea soltero, en la vida en que estemos, nuestras vidas cambiarán si nosotros elegimos seguirlo. Y con esta decisión vamos a definir nuestro futuro y a determinar nuestro destino. Eso significa que nosotros ayudaremos a que Dios reine cuando ejerzamos nuestra libertad en favor suyo y decidamos hacer su voluntad. Cuando elijamos ponernos de su lado y cuando en cualquier decisión que hagamos siempre nos inclinemos por Él. Es decir, siempre que decidamos actuar en la verdad, actuar con rectitud, actuar con honestidad, siempre que decidamos ser justos en la vida, entonces estaremos eligiendo su camino. Lo que es importante tomar en cuenta es que la vida es un constante elegir. Esto es sumamente importante porque es el pan de todos los días. Estamos constantemente tomando decisiones. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de lo que elegimos, porque cualquier cosa que elijamos define mi futuro. Hay que tener en cuenta que lo estamos decidiendo a cada momento. Hemos decidido, por ejemplo, escuchar ese curso. Hemos podido decidir otra cosa. Y eso lo estamos haciendo a cada momento. Porque la vida es un continuo elegir. Con nuestras decisiones, nosotros construimos poco a poco nuestras historias personales. Y vamos a decidir nuestro futuro y hacer realidad lo que seremos. Fíjense ustedes hacia atrás, ¿no? Miren su vida que ha sido un sinfín de decisiones, una constante decisión, una detrás de otra. Habrá ciertamente decisiones importantes, radicales, pero decisiones. Todas nuestras decisiones, desde las más simples hasta las más grandes, van a definir nuestras vidas. Claro, hay decisiones radicales como, por ejemplo, casarme, tener hijos, tener una profesión, estudiar una cosa, trabajar en tal sitio, vivir en el país, vivir en otro sitio. Evidentemente esas decisiones nos cambian la vida, pero también las decisiones pequeñas. De manera que en cualquier momento nosotros somos fruto de las decisiones que tomamos. Nosotros somos lo que hemos decidido ser. Evidentemente, las decisiones más importantes son las que más grandemente nos afectan. Sin embargo, también lo hacen las menos importantes. Incluso los hábitos
que libremente adquirimos son hábitos, yo decido. Esos hábitos nos conforman, nos determinan, pues muy lentamente nos va moldeando en favor de Dios o en contra de Él. Estos hábitos y decisiones menores son como el rocío mañanero, ¿no? Que si lo dejamos y lo acumulamos día por día, realmente nos empapa. Claro, en ese día no se nota mucho porque es una capita muy finita, pero esas decisiones menores son así. Poquito a poquito, poco a poco, nos van modelando. Por ejemplo, en el hábito de orar, ¿no? Si nosotros no tenemos el hábito de orar, nunca vamos a conocer a Dios y realmente no vamos a enamorarnos de Él. Pero si lo tenemos y realmente lo ejercemos todos los días, poco a poco, todo nuestro ser se va modelando a ese hábito y realmente ya en automático lo iremos conociendo y nos iremos enamorando de él. La historia de la humanidad, bueno, como nosotros decimos nuestra historia también, si juntamos las decisiones de todo el universo, toda la humanidad decide, estamos decidiendo constantemente. Entonces, ¿qué cosa es la historia? La historia no es otra cosa que una trenza, un entramado de todo el que se teje, ¿no? Que lo tejemos todos los días, de esas decisiones de todos. Todos tejemos la historia con nuestras decisiones personales. Pero con nuestras decisiones afectamos la vida de los demás. Una decisión que yo tome afectará a otros. Por ejemplo, si una pareja decide irse a vivir a otro país, bueno, los hijos tendrán que adaptarse y no les quedará otra que irse a vivir al país. No es una decisión del hijo, es una decisión de los padres. De la misma manera, las decisiones de los demás afectan nuestras vidas. Por ejemplo, el caso de Jesús. Pilato decidió crucificarlo. Estaba dudando si lo soltaba o no lo soltaba, pero finalmente decide crucificarlo. Bueno, la decisión de Pilato le costó la vida a Jesús. Bueno, eso pasa siempre. Las decisiones de todos nosotros nos afectamos mutuamente. Mis decisiones afectan a otros y las decisiones de otros me afectan a mí. Si el loco este de Corea del Norte decía apretar un botón, volamos todos. O la decisión de uno puede afectar a toda la humanidad. ¿Y por qué? Porque no somos islas, ¿no? Somos todos interdependientes, estamos todos conectados, somos interdependientes, no funcionamos solos. Es como, por ejemplo, en la selva, en los ríos de la selva, las familias viajan en los pequepeques, que son pequeños, como tronquitos de árbol alargaditos. Bueno, si uno en el pequepeque se para, todo se voltea el pequepeque. O sea, lo que yo haga afecta a los demás. Y eso a nivel macro, a nivel todos, se constata, ¿no? Lo que yo haga afecta al otro. Lo afecta, digamos, mientras más lejos esté lo afectará menos, pero lo afectará, ¿no? Si hay una peste de gusanos de seda en la China, pues no tendremos pues seda en el mundo, pues, por ejemplo, ¿no? No sé, hay varios ejemplos para nosotros ver la interconexión entre todos. Lo vemos en la pandemia. Entonces, si yo estoy bien, tú estás bien. Entonces, si nosotros queremos que Dios reine, yo debo buscar que el otro esté bien, porque si el otro está bien, yo voy a estar bien. Y si yo estoy bien, voy a hacer que los demás estén bien. En la historia, desgraciadamente, las decisiones de unos pocos pueden afectar para bien o para mal la vida de muchos. Y tenemos decisiones de gente que ha hecho realmente desastres en la humanidad porque toma decisiones por él y no en bien de los demás. Sin embargo, a pesar de la influencia que las decisiones de otros puedan tener en nosotros, nosotros siempre podemos decidir nuestro destino. El destino último lo decidimos nosotros. Un ejemplo es Jesús, ¿no? La mayoría de las veces podemos reaccionar ante las decisiones de otros, aceptándolas o rechazándolas, asintiendo o negándonos. Bueno, llega un momento en que yo puedo estar totalmente prisionero, pero yo puedo decir que sí
o puedo decir que no. Claro, si yo digo que no, pues me matan. Bueno, pero tengo la opción. O sea, yo tengo la opción de decir, no quiero hacer lo que tú quieres. Y estoy dispuesto a dejarme morir. Bueno, siempre mantenemos una última decisión, aunque a veces esa decisión pues es radical, es extrema, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús? Jesús pudo abandonar su proyecto. Pilato le estaba dando todo en la mano. Pilato quería liberarlo a Jesús. Lo que pasa es que Pilato estaba atado por las conveniencias, porque él quería seguir siendo gobernador. En fin, no quería que el César se molestase y claro, los judíos lo amenazaban porque si no lo crucificaba a Jesús, lo acusaban al César y todo eso pesó en Pilato. Y bueno, decidió elegir lo injusto. Y eligió lo injusto porque él quiso guardar sus conveniencias personales. ¿Y Jesús qué pudo hacer? Jesús pudo en cualquier momento negociar con Pilato y quedar libre, pero eso a Jesús no le interesaba. Jesús quería hacer seguir el camino hasta el extremo. Y hacerlo le costó la vida. De otra parte, sabemos que la única garantía de felicidad, la única, es Dios. Esto significa que si nuestras decisiones nos acercan a Dios y a lo que Él quiere, entonces nos acercamos a la felicidad. Y si nuestras decisiones nos separan de Dios y de su voluntad, entonces nos alejamos de la felicidad. Si yo hago algo en mi familia que afecta a mis hijos, negativamente me estoy alejando de la felicidad. Si yo hago algo, le hago daño, digamos, por ejemplo, si mi pareja, le soy infiel, por ejemplo, a mi pareja, estoy haciéndole un daño. Entonces, esa elección de infidelidad nos aleja de la felicidad. En consecuencia, nuestra felicidad consiste en elegir siempre a Dios o elegir aquello que nos acerque a Dios. Si queremos ser felices, ese es el camino, no hay otro. Podría ser pues, que un matrimonio no funcione, bueno, pero no se engañen, conversen. Conversen y traten después de arreglar cosas y si no se puede, bueno, no se pudo. Pero cuando hay engaño, ahí ya Dios no puede estar. Dios no va a ayudar ahí, porque hay engaño. Dios desea que así sea, porque Él quiere nuestra felicidad y se complace en que nosotros seamos felices. De hecho, eso fue su sueño. Él nos puso en un paraíso. Él quería que viviésemos en un paraíso. Nosotros elegimos no vivir así. Y Dios respetó la voluntad de los primeros hombres. Ahora, ¿por qué yo tengo que pagar una decisión que tomaron ellos? Precisamente porque estamos interconectados. La decisión de uno nos afecta a todos. La mayor alegría de Dios es que lo elijamos para que vivamos con Él para siempre. Escoge la vida, dice este texto hermosísimo del Deuteronomio, ¿no? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y viviendo unido a Él. Dios le da al hombre la posibilidad de elegir. Este texto es un poquito más largo, pueden acercarse y leerlo porque es muy bonito. En este texto, Dios le dice al hombre, ¿no? Pongo delante tuyo la vida o la muerte, la felicidad o la desgracia. Yo quisiera que escojas la vida y la felicidad, pero elige. Yo quisiera que escojas la vida para que vivas, pero puedes escoger la muerte. Y lo único que pasará es que Dios pues se va a entristecer porque yo elijo no estar con Él y elijo meter, como les dije el otro día, elijo meter el dedo en el enchufe. Dios no quiere eso. Pero si lo queremos hacer, no puede hacer nada Dios. ¿Por qué? Y no puede hacer nada porque respeta mi libertad. Lo que nos lleva a la felicidad es amarlo sobre todas las cosas. Eso es lo que nos hace absolutamente felices. La palabra beato, la palabra beatitud, bienaventuranza, significa felicidad. Entonces,
el santo es el feliz en realidad, ¿no? El que es mayormente feliz es el santo. ¿Por qué? Porque lo ha elegido sobre todas las cosas. Y entonces vive en felicidad total. Por tanto, en cada decisión que tomamos, definimos nuestro futuro y resolvemos si nuestra vida será o no será feliz. Eso lo elijo yo. Dios no me manda ser feliz o desgraciado. Eso no es el deseo. Él quisiera que todos seamos felices. Pero yo soy el que elijo si soy feliz o no lo soy. Entonces aquí pregúntese cada uno, ¿no? Mire hacia atrás su vida y pregúntese, ¿soy realmente feliz? ¿Por qué no lo soy? ¿Qué cosa he elegido en mi vida que no me ha hecho feliz? Porque la culpa es mía. Yo no le puedo estar echando a Dios la culpa de mis desgracias. Lo que sí es cierto es que las decisiones de otros me pueden producir desgracias. Pero eso lo veremos el próximo día. Eso es lo que Jesús llama la cruz. Si acertamos en nuestras decisiones, sin duda construiremos una vida feliz. Pero si nos equivocamos en nuestras decisiones, construiremos una vida mediocre. Tal vez con algunas satisfacciones superficiales, ¿no? Pero, en realidad, no podremos decir que somos felices. Bueno, pues toda elección que hagamos se resume en dos alternativas. Si bien en la vida estamos constantemente pues tomando decisiones, finalmente las diversas alternativas se pueden reducir a dos. Sí o no. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Acepto o rechazo? Y así sucesivamente tenemos alternativas binarias, ¿no? Sí o no, voy o no voy, vengo o no vengo, etc. En el camino de Jesús, la única alternativa posible en el camino, cuando ya estoy dentro del camino, es la que Dios quiere. Es todo o nada. Es por Él o contra Él. No hay otra alternativa. En el camino de Jesús no existe el gris, ni la tibieza, ni la mediocridad. No es posible eso. No es posible un término medio en el camino de Jesús. Uno no puede ser medio bueno o medio pecador. Eso es imposible. Uno no puede estar un poquito del lado de Dios, porque cualquier grado de mal es incompatible con el bien. No es posible, por ejemplo, estar del lado de Dios siendo algo mentiroso. Desde el momento en que yo miento, me pongo en contra de Él. Desde el momento en que soy injusto, me pongo en contra de Él. Pero uno puede decir, sí, pero es una cosa mínima, pero me pongo en contra de Él. O sea, no es posible esto. Si yo quiero estar con Él, debo evitar la mentira a toda costa. Debo evitar la injusticia. Y toda mentira, ¿no? Hasta las mentiras blancas, ¿sí? Son mentiras. O sea, yo puedo quedarme callado, que es lo que Jesús hizo cuando Pilato lo interrogó. Lo que no puedo hacer es mentir. Porque si yo miento, me pongo pues del lado en contra de Dios. Porque la mentira, por más mínima que sea, participa del mal. Y Dios es el bien absoluto. El mal es totalmente contrario a Dios y nos pone del lado de la oscuridad. Los autores de los evangelios presentan esta enseñanza básica del camino, especialmente Juan, usando metáforas que indican oposición, ¿no? Va a hablar, por ejemplo, luz o tinieblas, ser del mundo o no ser del mundo, semilla o cizaña, día o noche, hijos de Dios o hijos del diablo. Esas van a ser las vinas que van a presentar los evangelios, ¿no? El camino cristiano no resiste complicidad alguna con el mal. No es posible. Más bien aborrece y rechaza el pecado en todas sus formas
incluso en las formas leves o veniales. Yo le puedo estar haciendo la vida insoportable a mi hermano, porque me estoy poniendo en contra de Dios. Caminar el camino de Jesús exige elegir única y exclusivamente la alternativa en donde está Dios. Esto reduce nuestra elección a solo dos posibilidades. O estás con Él o estás contra Él. No hay otra posibilidad. Y lo dice Jesús mismo. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. O sea, produce un desastre en realidad. Usualmente, el criterio que usamos para tomar decisiones es si me conviene. Nosotros decidimos así en la vida. Si me conviene, sí, y si no me conviene, no. Bueno, pues este no es el criterio que tenemos que usar. Y lo hacemos para todo, ¿no? ¿Me conviene a mí cambiarme de trabajo? ¿Me van a pagar más? ¿Me conviene? ¿Me van a dar más beneficios? ¿Me conviene? Bueno, pues para Jesús lo que debe primar no es si te conviene o no te conviene. Eso no es lo que debe primar. Lo que debe primar es qué cosa es lo mejor, qué cosa es lo que Dios quiere, dónde está la voluntad de Dios. Lo tenemos en el ejemplo de la agonía en el huerto, ¿no? El criterio no puede ser la conveniencia, sino lo que más ayude a que reine. A Jesús no le convenía seguir adelante, porque sabía que lo iban a matar. Y se lo va a decir al Padre en esa oración tan dramática, ¿no? Yo no quiero morir, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, porque lo que tú quieres es lo que va a ser mejor para todos. Y como vimos ya, el Padre no quería tampoco que muera el Hijo. Lo que el Padre quiere es que nosotros vivamos. Y para que nosotros vivamos, nos elige y eso le causa la muerte al Hijo, ¿no? Pero el criterio no es la conveniencia. A Jesús no le convino subir a Jerusalén, porque sabía que en Jerusalén lo iban a matar. Más bien Pedro le va a decir, pues si te van a matar, ¿para qué vas a subir a Jerusalén? Y Pedro lo rechaza, ¿no? Y le dice, apártate, Satanás, porque estás interfiriendo en lo que yo he elegido por él, no porque me conviene, sino porque es lo mejor. Incluso debo elegirlo, pues, aunque no me sea conveniente. Eso significa que antes de tomar cualquier decisión que tomemos, el modo de proceder es evaluar si la alternativa que estoy considerando me acerca a Dios o me aleja de Él. Si me acerca a Dios, debo elegirla. Y si me aleja de Dios, no debo elegirla, por más conveniente que sea. Evaluadas pues las alternativas, hay que elegir aquella que Dios prefiera, la que nos acerque a Él, la buena, la correcta, la justa, la noble, la honesta, ¿no? Y evidentemente, asumir las consecuencias de elegirla. Si yo, por elegir la rectitud, por elegir no corromperme, pierdo un contrato, esa es la consecuencia de ponerte del lado de Dios. Cuando yo elijo de ninguna manera ser deshonesto y por ser recto no me gano el contrato, la consecuencia es que lo perdí. Pero en ese momento, es en ese momento donde Dios dice, pero no te preocupes, yo te voy a solucionar el problema. Eso se llama es la providencia, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante porque esto completa, la providencia es la que completa la apuesta riesgosa por seguir el camino de Jesús. La dificultad es que la alternativa de Dios, con frecuencia, no parece muy atractiva. Claro, la alternativa de Dios, pues, en cambio, no parece atractiva porque puedo tener problemas, o sea, puedo perder un contrato, por ejemplo, ¿no? En cambio, la alternativa contraria a Dios, esa es muy atractiva. El mundo fomenta una serie de valores que complacen a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a todo nuestro ser. Nosotros estamos sumergidos en lo que el mundo valora. Y el mundo valora lo que se opone, bueno,
Si lo buscamos, se opone a Dios, en realidad. Esos valores son tener. El mundo valora el tener. Y mientras más tengas, más importante serás, más prestigioso serás. El tener. Entonces, ¿qué hace la gente? Que está sumergida. Los valores del mundo nos entran hasta por los poros, por la televisión, la radio, no sé, la cultura general. Nos dice que lo que hay que hacer es tener. Y entonces yo voy a buscar tener. Otro valor del mundo es ser. El mundo te aplaude cuando eres famoso, cuando eres considerado, cuando eres importante, digno de imitar, ¿no? Entonces la gente busca ser importante, busca ser famoso, busca ser aplaudido, busca ser mirado, ¿no? Y para que te miren, tú te vas a vestir de alguna manera, vas a usar ropas de marca, autos de marca, relojes de marca, para que te miren. Es para que te miren. Tú quieres ser visto, ¿no? Esos son los valores del mundo. Es una pena en realidad, ¿no? Porque la gente no hace lo que debe hacer, sino hace lo que va a hacer que otros lo aplaudan y lo elogien, ¿no? Y por último, el poder. El mundo te fomenta el valor del poder y va a incitarte a ti a que tú siempre elijas el poder, el control, la autoridad. Y desgraciadamente, cuando la política se usa por el poder, es un desastre, porque no está al servicio de la gente, sino está al servicio del que añora o desea el poder. Y según lo que valora el mundo, de todo ello, del tener, del ser famoso, del poder, cuanto más, mejor. Entonces, mientras más dinero tengas, más famoso seas y más poder tengas, mejor. Y entonces vas a salir en la revista Fortune y en una serie porque tienes todo, pues, ¿no? Eres la imagen del éxito. Y eso es lo que el mundo valora. De forma que cuando tenemos que tomar una decisión, ¿qué vamos a hacer? Nos vemos inclinados, tentados a elegir aquella alternativa que nos ofrece tener más, ser más y poder más. El mundo nos enseña que hay que elegir siempre nuestra comodidad, nuestra seguridad, nuestro bienestar material, nuestro placer. Y nos lo mete por todos lados, la publicidad de los diarios, de la televisión, del cine, de toda la cultura en general. Eso es lo que nos dice, ¿no? Y si yo no busco tener más, voy a ser un fracasado. Claro, entonces la gente pues no quiere ser fracasada y se hace cómplice de los valores del mundo. Nos dice que hay que procurar disfrutar de la vida y pasarla bien. Hay que pasarla bien. O sea, yo creo que el pasarla bien, Jesús la pasó bien. O sea, él se iba de vez en cuando a tomarse de paseo, por ejemplo, con los suyos. Pero el pasarla bien no es el problema. El problema es cómo lo haces para pasar bien. O sea, ¿qué eliges para pasar bien? Si eliges hacer daño para pasarla bien, eso es lo que está mal. O sea, la riqueza en sí no está mal. Lo que está mal es cómo te haces tú de tu riqueza. Si de tu riqueza te la haces en base a engaños, eso está mal. Pero si la haces con trabajo y esfuerzo y honestidad, pues Dios quisiera que todos fuesen ricos. Ojalá todos lo fuesen. El mundo nos dice que hay que procurar disfrutar de la vida y pasarla bien sin importarnos nada ni nadie excepto nosotros y lo que queremos, es decir, de repente pues mi familia más cercana, ¿no? Y entonces van a enfrentarse al mundo para buscar esto. Siguiendo esta lógica, nosotros vamos a movernos a elegir siempre la alternativa que nos dé más dinero y nos proporcione más bienes. Pues con dinero vamos a estar en mejor posición para satisfacer nuestros deseos materiales. Asimismo, el mundo nos enseña que hay que buscar siempre quedar bien, cuidar nuestra imagen, que hablen bien de nosotros, que nos alaben, que nos reconozcan y nos aplaudan. Eso nos dice el mundo. Para lograr esto nos vemos inclinados a elegir aquella alternativa que nos proporcione fama y honor. Entonces yo tengo que elegir entre dos alternativas, por ejemplo, ¿cuál voy a elegir si yo tengo los valores del mundo? Aquella que me dé más dinero, aquella que me dé más poder, aquella que me haga más importante, aunque no sea tan
tan recto, tan justo, tan buena, ¿no? Entonces me voy a saltar, por ejemplo, el pago de impuestos, me voy a saltar la solidaridad porque eso me deja con menos. Si los tenemos, vamos a poder satisfacer las necesidades de prestigio más profundas de nuestro ser. Por último, el mundo nos propone como valor máximo elegir siempre la alternativa que nos dé poder, control, dominio, autoridad, que nos haga ganar y ser los primeros. Eso es lo que el mundo aplaude y fomenta, hay que ser los primeros. Y nos mete en la cabeza que el mundo es de los ganadores y que nunca debemos perder. Por tanto, hay que ganar a como dé lugar, incluso con trampa o corrompiendo. Y ahí ya estamos en problemas porque estamos fuera del camino. Más aún, el mundo y sus valores procurarán convencernos que si en la vida buscamos dinero, honores y poder, vamos a ser felices. Eso es lo que nos anuncian la publicidad, ¿no? Si haces esto, si te vistes de tal manera, si compras tal cosa, vas a tener todo esto, te van a aplaudir, te van a admirar, vas a ser realmente el centro de todo, ¿no? Entonces, el mundo nos hace creer que si buscamos estos valores, vamos a ser felices. En consecuencia, conviene siempre elegirlos. Eso es lo que nos dirá. El mundo procurará que nos olvidemos de que la vida siempre nos pasará la factura. Y esa factura la pagamos en esta vida. Si nosotros hacemos daño, si nosotros hacemos bien, perdón, nos tendremos una nota de crédito. ¿Y cuál es esa nota de crédito en esta vida? Pues vamos a tener una familia unida, vamos a tener amigos sinceros, de verdad, no por conveniencia, vamos a ser queridos, apreciados, vamos a estar con otros en compañía, vamos a ser queridos, ¿no? La felicidad básica es ser querido, ¿no? Querer y ser querido. Pero si nosotros elegimos pisar a los demás y arrinconarlos y abusar y aprovecharnos, pues la vida nos pasa una nota de débito. Si hacemos daño, ¿en qué terminará nuestra vida? Probablemente tengamos, pero estaremos solos, solos, solos. Esa es la pena de la vida, ¿no? Cuando elegimos contra Dios, que es Trinidad, que es comunidad, la elección opuesta es la soledad absoluta. En principio, es lícito buscar satisfacer nuestros deseos profundos, claro. ¿Cómo no vamos a querer tranquilidad, comodidad, seguridad? Eso es bueno. Pero es bueno como resultado de, por ejemplo, Jesús nunca buscó ser famoso, pero lo fue. Entonces, como fruto de tu esfuerzo honesto, si es famoso, pues no te preocupes, disfruta de eso, ¿no? El problema es buscar la fama por la fama, o buscar el bien material por el bien material. Si uno trabaja rectamente, pues Dios le regalará abundancia, pero será un resultado posterior. El problema surge cuando por hacerlo, por satisfacer estos deseos de atracción del mundo, tomamos decisiones en contra de lo que es justo, verdadero y recto. Es decir, cuando priorizamos lo que nos ofrece el mundo, eligiéndolo por encima de Dios. Si tenemos que elegir entre el bien material y la verdad, tenemos que elegir la verdad. Porque si priorizamos el bien material por encima de Dios, nos salimos del camino. En ese momento, los bienes materiales, honores, poder se vuelven perniciosos y destructivos, porque los hemos conseguido en contra, haciendo lo que Dios no quiere. Jesús quiere enseñarnos que cuando elegimos el dinero, los honores y el poder por encima y en contra de la verdad, la justicia y la vida, entonces es imposible que seamos felices. Más bien sucede todo lo contrario. O sea, el resultado final, desgraciadamente, es desgracias, tristezas y soledades. En cambio, los valores que nos propone Jesús son opuestos a los que propone el mundo.
Por ejemplo, en oposición al tener, que es lo que valora el mundo, hay que tener, mientras más mejor, ¿qué nos dice Jesús? El Señor nos enseña que mayor felicidad hay en dar que en recibir. Esta es una frase que no está en los Evangelios, que la recoge Hechos de los Apóstoles. Al componerse la Escritura, pues muchas tradiciones no se recogieron en los Evangelios y algunas llegaron a Hechos, a Lucas, que es el que escribe Hechos. Y esta es una de las más bonitas que hay, ¿no? Dice el Señor, dice el texto, ¿no? Más felicidad hay en dar que en recibir. O sea, lo que realmente te hace feliz es dar. Hay que probarlo, porque cuando lo pruebas te vas a dar cuenta que efectivamente el dar te hace más feliz que el recibir. En oposición a buscar la propia fama. ¿Qué nos dice Jesús? Dice en Juan, ¿cómo pueden creer ustedes que aceptan la gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? O sea, Jesús en Juan es muy interesante en este capítulo de Juan, del 5 al 8, ¿no? Dice, a mí no me interesa la gloria de los hombres, eso dice Jesús, no me importa que me alaben, no me interesa. Lo que me interesa es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que le interesa a Jesús. Pero por hacer la voluntad de su Padre, Él va a ser sumamente querido, respetado, valorado e importante. Pero eso es una consecuencia, no es el fin. El fin no es buscar la fama. La fama te va a venir en la medida en que tú eres recto. Y en oposición a buscar el poder, ¿qué dice Jesús? El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea el esclavo de todos. O sea, lo que Jesús nos enseña es, mira, no busquen el poder por el poder. Ustedes sirvan, ayuden y naturalmente van a ser considerados primeros. Pero claro, el camino lo que hay que hacer es probarlo, porque si no se prueba, uno dice, no, pues pero eso no funciona así. Bueno, sí funciona así, hay que probarlo. Y van a ver ustedes que efectivamente funciona, ¿no? Ahora, elegir según los valores de Jesús es muy difícil, pues lo que nos propone el mundo es demasiado atractivo. Todos estamos atraídos hacia la comodidad, hacia el bienestar material, hacia el querer que hablen bien de nosotros, hacia el poder. Todos estamos atraídos a esto. Y es lógico. ¿Quién no quiere tener una vida cómoda y llena de placeres, sin preocuparse de tener que trabajar para vivir? ¿Quién no desea que lo alaben y que hablen bien de uno? ¿Quién no desea poseer la autoridad suficiente para que el mundo se mueva al compás de la música que uno desea tocar? Todos deseamos eso. Entonces, ¿por qué no elegirlo? Y el camino va a decir, sí podemos elegirlo, siempre y cuando no vaya contra Dios. O sea, no está mal vivir cómodamente, pero si por vivir cómodamente hemos elegido ir en contra de Dios, ahí está mal. O sea, el problema está en el cómo alcanzamos la comodidad, el bienestar, la seguridad, etcétera, ¿no? Jesús nos enseña que hay que elegir siempre la alternativa en donde esté Dios, la justa, la recta, la noble, la buena. Y debemos elegirla aunque tengamos que descartar o dejar de lado la alternativa que nos ofrece más comodidad, más dinero, más fama, más poder. Más aún, hay que elegir la alternativa que Dios prefiere, aunque hacerlo pueda significar perder o dejar de ganar aquello a lo que nos sentimos profundamente atraídos. El ejemplo que les puse el otro día, hace un momento, es gráfico, ¿no? Si yo estoy concursando para un trabajo y en este concurso yo tengo que alterar o trafear o hacer algo mal para ganarlo, entonces ahí no va a estar Dios. Lo ganaremos de repente, pero la factura que nos pasa el mundo es de débito. Es mejor perder que ir en contra de lo que Dios quiere. Y entonces, ¿cómo hacemos para vivir? Si tú
Esas son las bienaventuranzas, como vamos a ver adelante, ¿no? Si tú, por elegirlo a Dios, caes en pobreza, Él te ofrece felicidad. Felices los pobres. Pero uno no elige la pobreza. La pobreza es una consecuencia de elegirlo de Dios. Y Él nos hará feliz a su manera, Él verá. Pero lo que sí sé es que si yo lo elijo a Él, yo voy a ser feliz. La alternativa contraria a Dios nos separa de Él, ¿no? Las atracciones que sentimos de elegir lo que propone el mundo, yendo en contra de la verdad, de la justicia, de la vida, de lo correcto, se llama tentación. O sea, la tentación es una atracción a elegir lo que valora el mundo, cuando se opone a la verdad, a la justicia, a la vida, a lo correcto, ¿no? La tentación nos propone descartar la alternativa que Dios desea y elegir aquella que parece más conveniente y más placentera. Por ejemplo, te va a decir, mira, ya pues cambia a tu mujer, ¿no? Porque ya la has tenido tantos años, ya pues ya está pasadita. ¿Por qué no te consigues una más jovencita? ¿Cuál es la tentación? Descartar la alternativa que Dios desea, que es la de mantener tu familia y tus hijos, y elegir la más placentera. A menudo, la más placentera se ofrece más fácil, más rápida, menos costosa, menos dolorosa. En realidad es sumamente atractivo lo que nos propone el mundo, porque no va a ser muy oneroso elegirlo. El Evangelio nos enseña que las tentaciones son parte de la condición humana y todos, absolutamente todos tenemos tentaciones. También las tuvo Jesús. Jesús, además nos lo resumen, los sinópticos nos lo resumen, las tentaciones de Jesús, las agrupa al principio de la vida para indicarnos que esas tentaciones Jesús las va a tener durante toda su vida. Un ejemplo es Juan. Juan, por ejemplo, en el capítulo 6, que no tiene el relato de las tentaciones, sí nos dice, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, cuando la gente entusiasmada porque Jesús les había dado de comer, ¿qué hace la gente? Lo va a buscar para hacerlo rey. Jesús siempre tuvo la tentación de ser rey, porque la gente se lo pedía, porque la gente le pedía que haga eso mismo para todos. Y Jesús, ¿qué va a hacer? Esa tentación la rechaza. Ese no es el camino. Eso no es lo que el Padre quiere. ¿Y qué hace Jesús? Se retira solo al monte a orar. Porque el camino de ser rey, como la gente lo esperaba, no es el camino que Dios quiere. Jesús va a ser rey, pero de otra manera. El problema no es tener las tentaciones, pues las tendremos todos. El problema es caer en las tentaciones. Ese es el problema. Entonces, no, el Padre Nuestro, a uno le reza a Dios, no le piden, no me des tentaciones, sino no me dejes caer en ellas. El problema es elegir, ¿no? O sea, cuando yo elijo movido por la tentación, me voy a equivocar. Porque la tentación no es de Dios. Lo que hacen las tentaciones es equiparar la alternativa que tenemos por delante de forma que aquella que Dios no quiere, para que nuestra libertad pueda ser ejercida. Es decir, si yo tengo dos alternativas, yo tengo que, las dos alternativas que tienen que estar equiparadas, porque si una es claramente más grande que la otra, no tengo nada que elegir, ya está elegido. Yo voy a elegir la menos onerosa, digamos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo que elegir entre algo positivo y que me maten, bueno, yo la verdad es que lo que tengo que hacer es, no son comparables esas dos alternativas, porque claramente nunca voy a elegir la que me lleva a la muerte. Es el caso de la fruta, ¿no? En el Génesis, cuando vemos la tentación del tercer capítulo, la fruta es atractiva. O sea, la tentación siempre es atractiva, que se compara
con la alternativa de vivir en el paraíso. Porque si la fruta hubiese sido estar podrido, maloliente o desagradable a la vista, yo no lo hubiera elegido de ninguna manera. Yo la voy a elegir porque es atractiva. La tentación siempre es, entonces ya se pone al nivel de Dios, al nivel, perdón, de la alternativa que Dios quiere. Entonces yo finalmente tengo que elegir entre dos alternativas que compiten entre sí. Y recién ahí yo ejerzo mi libertad. La tentación siempre aparece buena, atractiva, compitiendo de igual a igual con la que Dios desea. Entonces, si ambas alternativas, por Dios o contra Dios, las dos nos dicen que nos ofrecen la felicidad, ¿cuál yo tendría que elegir o cómo sabría? ¿Qué alternativa elegir? ¿Cómo yo sé en cuál está la verdadera felicidad? Bueno, la clave para esto es lo que se llama el discernimiento espiritual, ¿no? El discernimiento espiritual es toda un proceso de orar, una forma de orar que nos permite a nosotros, cuando tenemos que tomar una decisión, descubrir qué alternativa es la que Dios quiere y cuál es la que Él no quiere. Bueno, este arte se llama discernimiento espiritual. Por medio del relato de las tentaciones de Jesús, la Iglesia busca enseñarnos que si bien ante cada elección todos vamos a sufrir tentaciones, tenemos que hacer como hizo el Señor, elegir la alternativa que Dios quiere, no la que me conviene, sino la que quiere Dios, la mejor. Aunque hacerlo signifique renunciar a las comodidades que nos gustaría tener, no lograr los éxitos rápidos que desearíamos alcanzar, ni tenerlos todos los reinos del mundo y su gloria. Claro, ese es el costo de elegir lo que Dios quiere. El beneficio es que seremos felices. En definitiva, el momento de la elección se reduce a ¿confío en que la alternativa que Dios quiere es la mejor para mí? Es decir, ¿confío en Dios o no confío en Él? Porque ahí están las dos alternativas, ¿no? La de Adán y Eva, por ejemplo, ¿no? No comas del fruto porque si comes vas a morir y yo no quiero que mueras. Y el enemigo te dice, come, ¿quién te ha dicho que vas a morir? Come del fruto. Al contrario, si comes vas a ser como Dios. Entonces yo tengo dos alternativas. ¿Cuál es la verdadera? ¿Dónde está la verdad? Finalmente, se trata de confiar en Dios. Parecen las dos buenas, pero Dios me ha dicho que no. Entonces yo confío a ciegas y elijo la que Dios no quiere. Eso es en el fondo el camino, ¿no? Yo quiero elegir lo que Dios quiere porque sé que lo que Dios quiere es lo mejor. Creo en lo que me dice Dios, que su alternativa me dará la verdadera felicidad o no. ¿Hago lo que Él me sugiere hacer o hago lo que me atrae? En todas las decisiones que tomemos a lo largo de nuestra vida, estas preguntas van a saltar, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Porque es lo correcto o lo hago porque voy a sacar beneficios? Si yo lo hago porque voy a sacar beneficios y dejo de lado la alternativa mejor, la correcta, no debo esperar ser feliz. No debo esperar, porque no he elegido la que Dios quería. Si queremos acertar, Jesús nos enseña que debemos confiar en Dios y en hay que confiar en Él. Si Él me dice, mira, no lo hagas, no lo hagamos. Por eso Jesús en las tentaciones, esa es su respuesta, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Dios ha dicho que no. Y por más atracción que yo sienta, no le elijo. Y dirá en las otras tentaciones, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Dios está por encima de las tentaciones, ¿no? Y solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Y con estas tres respuestas Jesús vence las tentaciones y se alinea completamente con su Padre.
Pues solo la alternativa que Dios desea es la que da felicidad, aunque a primera vista no lo parezca. A primera vista, la alternativa de Dios es discreta, no parece tan potente, tan extraordinaria, tan bueno, no parece. Incluso pasa desapercibido. Y sin embargo, aunque no lo parezca, ahí está la felicidad, ¿no? Jesús nos enseña que al momento de decidir pongamos toda nuestra confianza en el Padre y que elijamos a ciegas lo que Él quiere y no lo que creemos que nos conviene. Y nos da ejemplo en la agonía, ¿no? Como ya les dije, ese momento tan dramático que pasa Jesús, Él le dice al Padre, mira, esta alternativa de seguir adelante yo no la quiero pasar porque me van a matar. Pero dice, pero yo estoy seguro, confío tanto en que tú, que ves el bosque, sabes lo que más conviene a todos, yo te doy carta blanca y hago lo que tú quieres. Bueno, el resultado fue que resucitó. Apoyados pues en la certeza de que nos ama y que lo que desea es lo mejor para nosotros, si no estamos ciertos del amor de Dios, es decir, si dudamos que nos quiere y que desea lo mejor para nosotros, probablemente no elegiremos lo de Él, sino solo lo que nos conviene, nos gusta o nos interesa. Por eso les dije en las primeras sesiones que el punto de partida para poder caminar este camino es que tenemos que tener la total y absoluta certeza de que Dios nos quiere. Debemos estar tan convencidos de que Dios nos quiere por encima de todo, por encima de su Hijo, que no debo dudar que su camino es lo mejor. Y no debo dudar que siempre me va a sacar y siempre va a proveer. Eso es lo que tendría yo que hacer, ¿no? Pero la base es la certeza de que me quiere. Lo más seguro, si no estamos convencidos de que nos quiere, lo más seguro es que elijamos mal, porque entonces queremos asegurarnos. Y si nos falla, y entonces para asegurarnos, elegimos mal y no podemos esperar ser realmente felices. Tengamos en cuenta que la tentación siempre aparece cuando estamos en una situación difícil y problemática, de necesidad, de soledad, de desierto, de fracaso, de carencias. En esos momentos difíciles, ahí es donde salta la tentación y dice, ¿y por qué no arreglas tu problema? Yo te ofrezco arreglar, escoge mi alternativa que te saca del problema. Lo que pasa es que la alternativa del enemigo parece deslumbrante porque te resuelve el problema. Pero si eso supone hacer algo que Dios no quiere, finalmente no será la mejor. El enemigo te propone soluciones fáciles a los problemas, a las dificultades, a la necesidad, al fracaso. Te propone soluciones y te va a decir, elígelas para que salgas. En realidad no es así. Podría ser que su sugerencia nos saque temporalmente de la situación desagradable en la que nos encontramos. Pero lo más probable es que seguirla suponga hacer algo que no esté del todo bien. Por ejemplo, pueda suponer alguna mentira, puede ser que tengamos que aprovecharnos en algo de los demás o cometer cierta injusticia, y uno puede decir, bueno, pero no es nada eso. Bueno, pues sí, ¿no? Como ya hemos visto, cualquier participación en el mal, por menor que sea, nos pone fuera de Dios. Y para que no nos sintamos mal con la decisión tomada, porque claro, uno después de haber metido la pata, pues se siente mal. El enemigo va a buscar que nos justifiquemos, ¿no? Va a traer argumentos, por ejemplo, yo tengo derecho, ¿no? Yo tengo derecho. Y ya pues con ese argumento justificas el mal que has hecho. Y va a tener otros, digamos, es muy creativo el enemigo, ¿no? Te va a proponer una serie de justificaciones para que tú no te sientas mal. Pero en realidad, en el fondo, ahí va a estar la herida, ¿no? ¿Por qué? Porque has hecho
mal. El enemigo tratará de convencernos de que finalmente estamos haciendo lo que es mejor para nosotros, aunque no necesariamente es lo mejor. Entonces, cuando nosotros caemos en esa tentación de creer que mi elección me conviene, es lo mejor para mí, si esa elección no es la mejor, no es la verdad, no es lo justo, no es lo recto, entonces aparentemente estaremos bien, pero finalmente estaremos mal. Sucede con frecuencia que elegir el mundo y sus valores nos lleva al pecado. Desgraciadamente es así. Pues para no perder lo que el mundo ofrece, por ejemplo, no bajar nuestro nivel de vida, no quedar mal con otros, mantener nuestro poder, seguir perteneciendo al club, que no perdamos el colegio, en fin, hay tantas cosas que yo no quiero perder, que estamos dispuestos a lo que sea. Y lo que sea puede ser engañar, corromper o corromperme, abusar de los demás, aprovecharme, ¿no? Y pecamos entonces cuando elegimos pasar por encima del derecho y de la justicia, aliándonos a la corrupción con el fin de tener más bienes, fama, poder. Pecamos cuando preferimos nuestra conveniencia a hacer lo correcto. Pecamos cuando buscamos salvar y asegurar nuestra vida temporal en contra del derecho de los demás. En síntesis, pecamos cuando elegimos lo que Dios no quiere. Por ejemplo, a todos nos gusta ganar. La sana competencia es algo positivo. Esa competencia revela que algunos son mejores en unas cosas y otros son mejores en otras. El problema no es competir, sino querer ganar a como dé lugar. Ese es el problema. El problema es querer ser primeros a cualquier costo sin merecerlo. Lo que hace la tentación es sugerirnos elegir la alternativa de mentir, de sobornar, de aprovecharnos y hacer daño para ganar y mantener nuestro bienestar y conveniencia. Y así pues entonces no pagaremos impuestos, no pagaremos lo debido, no seremos justos en los sueldos que pagamos, trataremos de quitarle al que menos puede patalear. Lo único que estamos haciendo es decidir un destino de soledad y de desgracias. Si hacemos así, nos ponemos del lado oscuro de la vida, el del fraude, el del engaño, el de la corrupción. Y en ese camino no está Dios, ni tampoco la felicidad. Nos situamos en contra de Dios, en contra de la verdad, de la justicia y la vida, y de su voluntad, que es el bien del prójimo, ¿no? Y nos hacemos cómplices del pecado. Cuando esto sucede, los bienes, el buen nombre y la autoridad que conseguimos por malas artes se convierten en un veneno destructivo para nosotros y nuestro entorno. La familia de quienes actúan así será una familia totalmente disfuncional, totalmente desunida, porque claro, no han conseguido, Dios no está ahí. Entonces será realmente una división, una desunión, un pleito constante, ¿no? Y lo mismo sucederá con los amigos. Los amigos serán solo por conveniencia, pero cuando ya no puedo tener lo que tengo, no tengo amigos. Como resultado, probablemente consigamos lo que hemos elegido tener, bienes, fama, poder, pero por haber elegido contra Dios, no podremos ser felices. Entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto de la felicidad es elegir siempre la alternativa en donde Dios está. Elegir pecar, porque el pecado en realidad es una elección
es una decisión que yo tomo. Yo decido hacer lo que no está bien. Elegir pecar hace muchísimo daño. Con nuestro pecado destruimos nuestras relaciones, hacemos sufrir a nuestras víctimas, contaminamos nuestro entorno, corrompemos nuestra sociedad, degradamos nuestro ambiente, corroemos nuestras vidas, arruinamos nuestras familias. Eso es lo que pasa con el pecado. Y por nuestros pecados nos separamos de Dios y nos orientamos hacia la muerte eterna. O sea, yo le estoy diciendo a Dios que se vaya de mi vida porque no lo quiero, porque yo he elegido lo que, en donde Él no está. Y al irse de mi vida me quedo en un espacio sin Dios, porque Dios se va. O sea, Dios nunca me va a imponer nada y va a hacer lo que yo le pida. Y si yo le pido que se va a ir. Y entonces yo me voy a encontrar en una situación de ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios es mal. El mal es la ausencia de bien. Así como el frío es la ausencia de calor, el mal es la ausencia de bien. Y la ausencia de Dios es no Dios, es decir, infierno, donde Dios no está. Cuando yo elijo en contra de Dios, lo que estoy haciendo es decirle a Dios que se vaya de mi vida y me quedo sin Dios. Y mi vida es una desgracia. Tendré, pero no podré ser feliz. Lo peor es acostumbrarnos al pecado. Eso es lo peor que nos pueda pasar. Más bien tenemos que procurar rechazarlo en todas sus formas y tomar la firme decisión de no pecar más, ni siquiera en sus formas leves o veniales. Y tenemos que esforzarnos en no pecar. Y el ejercicio más fácil es con la verdad, ¿no? Yo decido, quiero y elijo no mentir. Si yo tomo esa decisión, mi vida cambia radicalmente. Pero no mentir de ninguna manera, ni con mentiras blancas, ni con mentiras piadosas, nada. Si yo elijo no mentir y me mantengo el no mentir, recuperaré a Dios. Mi vida cambiará positivamente. Todo empezará a calzar de nuevo y a florecer. Y esto que es tan simple, desgraciadamente, no lo hacemos. Y entonces vivimos de mentira, además una mentira tiene que tapar a la otra y es un desastre, ¿no? Claro, en la mentira está cosas como la infidelidad, la traición, el engaño a los socios, a los amigos. Todo eso es contra la verdad. Si solamente tomásemos esa decisión, de ahora en adelante quiero vivir en la verdad, nos ponemos a la luz de Dios. Y todo empieza a recuperarse. Puede ser que luego de elegir hacer lo que Dios no quiere y pecar, nos arrepintamos de lo hecho. Es bastante probable, muchas veces la gente se da cuenta y dice, esto metí la pata, o sea, esto no le debió ser. Y cuando nos arrepintamos, ¿qué pasa? Si así es, debemos saber que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad, porque Él no desea nuestra desgracia. Pues por encima de ser justo, Dios es papá, es nuestro papá. Y lo único que desea es perdonarnos para que estemos con Él y seamos felices, ¿no? Y les recuerdo la hermosísima historia del hijo pródigo, ¿no? El único deseo del padre es que esté con su hijo. Y el padre se olvida, no lo toma en cuenta, ni siquiera considera la explicación que da el hijo, porque el deseo del padre es estar con nosotros. Basta que demos el paso hacia él. Él lo que quiere es acogernos, abrazarnos, porque tenemos que recordar constantemente que Dios nos ama de una manera inimaginable.
y con la certeza de que Dios nos quiere, podemos volver a Él y decirle, mira, pues me equivoqué. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a abrazar. Eso es lo que va a hacer Dios. Y nos va a abrazar porque por encima de la justicia, o sea, como ya lo dije en alguna ocasión, la justicia de Dios es el amor, ¿no? Y el amor está por encima de todo. El amor es estar con la persona que quieres. Y el Dios, nuestro Abba, nuestro papá, que lo llamaba Jesús, desea perdonarnos para que estemos con Él y seamos felices. Bueno, pues nos quedaremos acá porque ya estamos casi sobre la hora. No quisiera seguir más adelante. Nos queda muy poco para terminar esta sesión. En la próxima sesión entraremos más ya en el tema. La próxima sesión ya será puro camino y va a ser más desafiante en realidad. Bueno, entonces quisiera concluir pues esta noche en donde nos quedamos. Ya nos queda muy poquito para terminar. La próxima vez vamos a entrar ya en lo que es de lleno en las condiciones para seguir a Jesús, que eso es fascinante, la verdad. Y bueno, espero que haya sido útil esta sesión. Antes de terminar, más bien quisiera agradecerles muchísimo a todos los que nos han hecho donaciones para seguir adelante. Ha sido gente muy generosa y realmente que sepan nomás los que nos han ayudado que los tendremos de manera especial en nuestras oraciones. Entonces, hasta aquí nomás los dejo y nos veríamos el próximo lunes. Buenas noches a todos.